Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marcela Iglesias, soy profesora del área de Sociología. Tengo mi docencia en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCA y esta comunicación es en coautoría con la profesora Raquel Pastor, compañera del área de Sociología también, y con Daniel Rodrigo, que es doctorando del programa en Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva. La comunicación, lo que vamos a intentar transmitiros hoy, es un poco compartir los resultados de una experiencia de innovación docente que se llevó a cabo durante el curso 2014-2015 y que fue una experiencia financiada por la Unidad de Innovación Docente de la Universidad de Cádiz sobre la incorporación de YouTube como una herramienta útil para el aprendizaje colaborativo en las aulas. Bien, participamos en esta experiencia 5 docentes del área de Sociología más un especialista en metodologías participativas y redes sociales que fue quien impartió los talleres de formación a los alumnos. Pero en realidad los verdaderos protagonistas de la experiencia han sido los 335 alumnos pertenecientes a 3 grados, al de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Criminología y Medicina. Aplicamos la actividad que os voy a contar en 4 asignaturas diferentes: Teoría y Sistemas de Relaciones Laborales, Sociología Criminal y Sociología de la Salud. Y nuestro punto de partida fue la necesidad de generar o de aportar motivación no solo a los alumnos, sino también a nosotras mismas como docentes, en asignaturas que tienen un gran peso específico de contenidos teóricos y que en principio se les presentan a los alumnos como un poco alejadas de su realidad y de su vida cotidiana. Y la hipótesis de partida era que los recursos de la Web 2.0 pueden ser útiles herramientas de aprendizaje para incentivar la búsqueda, la gestión selectiva de la información, para también construir colaborativamente el conocimiento y para desarrollar actividades en clase que fueran más motivadoras, creativas y originales. Tengo que explicar que esta experiencia se inserta en una investigación más amplia que estamos llevando a cabo desde hace 3 años sobre la incorporación de recursos de la Web 2.0 al aula universitaria. Y es así como, pues hace 2 años, aplicamos primero Google Drive como un recurso en la web, en el aula. Luego pasamos a Twitter y, bueno, el curso pasado pues ya implementamos YouTube. Y estos 3 recursos que acabo de mencionar son justamente los que ocupan los 3 primeros puestos en el ranking de las 100 mejores herramientas para el aprendizaje colaborativo que se publica por Jane Hart en el Center of Learning and Technology Performance. Entonces, bueno, pues es un ranking, digamos, que está basado en una encuesta que se hace a más de 2.000 enseñantes, ¿no? a nivel mundial. Por lo tanto, por ejemplo, en el año 2015, el curso pasado, YouTube figuraba como la segunda herramienta en ese ranking. Bien, la propuesta concreta en el aula fue utilizar YouTube como fuente de contenidos audiovisuales para 2 tareas. Primero, para generar material didáctico para nuestras clases teórico-prácticas en el que íbamos haciendo el entrenamiento de actividad que luego les pedíamos a los alumnos que hicieran. Y en segundo lugar, plantear una actividad práctica en equipos para que trabajaran de forma colaborativa. Entonces la actividad básicamente era que ellos tenían que buscar, seleccionar y compartir un vídeo de YouTube en el que se visualizara una problemática o situación sociolaboral, sociocriminal o sociosanitaria, dependiendo el grado y la asignatura en el que la estuvieran haciendo, que fuera susceptible de ser explicada y analizada desde los conceptos teóricos que íbamos viendo en la asignatura. Ellos podían escoger un vídeo que ya estuviera hecho, pero editándolo de otras fuentes, de fuentes ajenas, elaborar su propio vídeo con contenido totalmente propio o mezclar el ajeno y el propio, por supuesto, siempre citando las fuentes de donde se cogían los extractos, los fragmentos. Bien, a finales de semestre tenían que hacer una presentación oral en equipos donde se proyectaba el vídeo de no más de 5 minutos y luego hacían el análisis teórico, compartían con sus compañeros el análisis teórico y planteaban un debate que tenía que estar moderado en base a la temática del vídeo que ellos hubieran elegido. También tenían que entregar una ficha técnica, digamos, por escrito, en donde para nosotros lo más importante, lógicamente, era ese análisis teórico que realizaban
en aplicación, digamos, aplicándolo al caso práctico o problemática que los alumnos hubieran elegido. ¿Qué era lo que pretendíamos con esto? Bueno, básicamente tres cosas. Primero, ofrecerles contenidos de la asignatura desde zonas de aprendizaje mucho más cercanas a los alumnos, hoy en día, a esta generación Google que tenemos en las aulas. Segundo, potenciar el trabajo creativo, colaborativo, cooperativo, participativo de los alumnos. Y tercero, desarrollar y evaluar competencias transversales de forma conjunta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de gestión de la información y la expresión oral y expresión escrita. Ahora se me está yendo para atrás. No sé el texto. Vale. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Primero, desarrollamos sesiones formativas sobre edición de vídeos en YouTube, no solo la edición, sino también cómo colgarlos y compartirlos en un canal de YouTube específico. Y bueno, pues contamos con la participación de un profesor externo que vino a dar esos talleres. ¿Cuál era la propuesta en esa sesión de 3 horas? Bueno, a partir de ejemplos de youtubers famosos, les pedíamos que hicieran un vídeo, que grabaran en ese momento fuera del aula, algún vídeo muy sencillo, pero que practicaran la edición, es decir, incorporar música, ponerle subtítulos, etc. Y luego los presentamos en clase, incluso utilizamos la herramienta de Twitter para compartir los vídeos entre los propios compañeros utilizando el hashtag que nos creamos ese día, que era YouTubersUni. Perdón. ¿Cuál era la idea que queríamos que transmitirles? Bueno, que tienen que aprender a ser prosumidores, que no solo basta con pasivamente consumir la información que obtenemos de, por ejemplo, YouTube, sino también que hace falta generar información y conocimiento y compartirlo, ¿no? Y de forma colaborativa. También queríamos que ellos contaran sus propias historias, porque si no al final siempre caemos en lo que ponemos como contenido en los programas, ¿no? De las fichas 1B de la universidad. Nosotros queríamos que, bueno, ellos también propusieran cuáles eran los temas de interés y cuál es su punto de vista y sus perspectivas sobre los temas que les poníamos en ese programa, ¿no? Y todo eso en base a tecnología de la que están acostumbrados o con la que están acostumbrados a trabajar, como puede ser un simple móvil, ¿no? Para grabar un vídeo. Bueno, ese día pues aparecieron distintos vídeos cortitos, por ejemplo, sobre la motivación laboral, sobre un vídeo promocional de Nuevas Patatas, sobre nuestros futuros médicos enseñándonos a torear con mucho arte en medicina, en relaciones laborales hablando sobre la precariedad laboral en la Bahía de Cádiz. Esto creo, no sé si son las de criminología, sobre cómo llegar a fin de mes siendo un universitario. Y los de medicina haciendo una especie de flash mob donde incorporaban a personas que pasaban por el pasillo de la universidad. Era simplemente una prueba para perfeccionar las habilidades técnicas de lo que era la edición de vídeo de los vídeos, ¿no? Bueno, llegó el final del semestre y había que presentar los trabajos de verdad, ¿no? Lo que ellos habían elaborado. Entonces, como ejemplos de lo que ellos hicieron, bueno, pues algunos alumnos tomaron fragmentos de películas o de documentales para explicar, en este caso, la lucha de clases, otros conceptos, el papel del sindicalismo en las relaciones laborales, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Estos eran todos temas que ellos mismos elegían porque les parecían relevantes para analizar desde el punto de vista teórico y para compartir y debatir en la clase. Temas como sobre Delphi. Otro grupo fue a la manifestación del 1 de mayo y entrevistó a los delegados y a representantes sindicales. Este vídeo fue de elaboración totalmente propia, 100% propio. Los de medicina explicando cuáles eran, bueno, pues, las causas y las consecuencias del síndrome de Tourette, la dermatomiositis. Este también fue un vídeo totalmente propio en el que contaban cómo se desarrolla la enfermedad y luego iban, por supuesto, como pacientes a ver a un doctor que les explicaba cómo hacer frente, qué tratamiento hacer, etcétera, etcétera. En sociología criminal hubo un vídeo muy bueno sobre tribus urbanas, estaba totalmente guionizado por ellos y aparecía el hipster, el hippie, el meo, bueno, todo distintas tribus y también había sido totalmente de elaboración propia, ¿no? Otro de delincuencia juvenil, etcétera, etcétera. ¿Cómo valoramos, cómo evaluamos esta actividad? Bueno, en principio
bueno, no cómo la evaluamos a los alumnos, sino cómo valoramos la utilidad, ¿no?, de esta experiencia. Planteamos un cuestionario que aplicamos a los 335 alumnos y que constaba de 17 preguntas que dividimos como en 3 grandes bloques, ¿no? Nos interesaba conocer, bueno, primero las características sociodemográficas del colectivo, ¿no?, al que estábamos encuestando, el uso que hacían sobre Internet y también el uso que hacían sobre YouTube, incluida su valoración sobre la actividad que se propuso en la clase. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, por ejemplo, entre la pregunta sobre si consideran YouTube una herramienta útil para el aprendizaje de contenidos de la asignatura, vemos que un 84,8% de los encuestados responde que sí, que la consideran útil. Para otros aprendizajes un 65%, para el trabajo colaborativo un 60%, para contar sus propias historias y sus visiones un casi 40%, y solo un 2%, que creo que en esta gráfica es bastante residual, no lo consideraba una herramienta útil, para nada. Si nosotros desglosamos la respuesta por grados, porque otra de las cosas que nos interesaba ver, y por eso se hizo en 3 grados diferentes, era si había diferencias en cuanto al perfil de alumnos, según la titulación que estuviera cursando, ¿no? Entonces vemos que en cuanto a la utilidad de YouTube para el aprendizaje de contenidos y para el aprendizaje colaborativo, el porcentaje de respuesta de las relaciones de los alumnos del grado en relaciones laborales casi dobla el porcentaje de las respuestas de medicina y criminología. Y en el gráfico 3 está al revés, hay una errata donde dice medicina, el porcentaje más bajo es el medicina. Lo que sí apreciamos es que son los futuros médicos los que valoran en menor medida que YouTube sea una herramienta útil para el aprendizaje colaborativo. Y aquí, bueno, un poco reflexionando, ¿no?, haciendo un análisis muy deprisa porque habría que cotejarlo mucho más, pero pensamos que el factor explicativo podría llegar a ser, por ejemplo, o que no están tan acostumbrados en medicina, en esa carrera, a desarrollar trabajos en equipo, porque las asignaturas por ahí no son las mejores para eso, porque no se les ofrece la oportunidad, o bien porque les parece que el trabajo colaborativo en esa carrera pues, no es útil ni atractivo, ¿no? Podrían ser factores explicativos, ya habría que indagar un poco más, ¿no? Bueno, cuando les preguntamos en una pregunta de tipo abierta qué les había parecido esta experiencia, esta actividad en el aula, que por supuesto era evaluada tanto de la forma oral, escrita, el trabajo en equipo, todas las competencias se evaluaban y valía entre un 20 y un 30% de la calificación final de la evaluación continua, o sea que tenía un peso interesante o considerable dentro de lo que era la nota final, ¿no? Por eso tenían que esforzarse. Bueno, pues las respuestas que nosotros encontramos, o los comentarios de forma libre que ellos escribieron, tienden a ser, en términos generales, muy positivos y destacan la originalidad de la propuesta. Ellos decían que era muy novedoso, una cosa diferente de lo que están acostumbrados a hacer en el aula, que les había parecido muy motivante, muy interesante y que sobre todo también les parecía muy útil, pero no solamente para el trabajo colaborativo en la universidad, sino también para otros aprendizajes y en otros ámbitos, y mencionan el ámbito personal, el profesional, muchos hablan o mencionan la palabra a futuro, ¿no?, para aplicarlo en el futuro. Entonces, claro, de los comentarios que recibíamos, que era una pregunta de tipo abierta, intentamos categorizar, ¿no?, y dividir esos comentarios y creamos estas categorías donde las que están en color verde consideramos que son comentarios positivos y los rojos comentarios negativos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que básicamente los comentarios negativos son residuales. Hay una cosa que llama la atención, es que aquí podían contestar o no, y de todos los encuestados, de los 335 alumnos, 266 se tomaron el tiempo de contestar esta pregunta, ¿no? Y algunos eran párrafos largos de respuesta. Entonces, bueno, vemos que los comentarios negativos son bastante residuales, porque 18 personas son las que finalmente manifiestan comentarios negativos, el resto pues son bastante positivos, digamos, y también hay que decir que de las personas que contestaron poco o nada útil, fundamentalmente eran alumnos del grado de medicina, con lo cual también se refrendan y los de medicina tampoco mencionaban aquí ninguno
mencionó algo sobre lo interesante para trabajar colaborativamente. O sea que aquí también lo que ya se había preguntado en otra pregunta cerrada vuelve a salir, ¿no? Bien, un dato que nos llamó la atención. El 72,4% de los alumnos considera necesario recibir formación sobre YouTube en la universidad. ¿Y esto por qué nos parece llamativo? Porque nosotros cuando planteamos los talleres, al principio no sabíamos si les iba a aportar algo nuevo, porque dábamos por supuesto que los alumnos de la generación Google, los millennials, pues traen todo el saber hacer tecnológico incorporado, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver si se matan del aburrimiento porque esto ya todos lo saben hacer. Pues no, nos llevamos a esa sorpresa, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sí saben hacer? Tienen una gran capacidad de aprendizaje en el momento para captar cómo se editaban los vídeos, cómo se subían al canal, cómo se compartían, pero fíjense cómo después de haber recibido esa formación de 3 horas, que era muy, muy cortito el taller, aún así todos comentaron que era importante recibir esta formación en la universidad. Según los docentes, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, académicamente los resultados han sido en general positivos. Lógicamente hubo alumnos, o equipos, perdón, porque son equipos, que tal vez tuvieron bastante dificultad o cierta dificultad en elegir un vídeo adecuado para ser analizado desde los conceptos teóricos. Entonces, bueno, no todos los trabajos fueron brillantes ni mucho menos, ¿no? Pero lo que sí logramos es que estuvieran muy motivados, muy interesados, que a la hora de las presentaciones orales finales, en las que todos los alumnos tenían que estar, todos los compañeros, estuvieran súper expectantes sobre a ver qué vídeo habían preparado los equipos que presentaban, ¿no? Y que participaran en los debates, que bueno, en mi caso, por ejemplo, que en una asignatura tenía que estar cortando porque se nos iba el tiempo y tenía que empezar otro equipo, ¿no? Y que también pudimos al final trabajar y evaluar estas competencias que nos habíamos planteado inicialmente. Como comentaba antes, esta experiencia, ya acabo, forma parte de una investigación más amplia. Entonces, del cuestionario que les hicimos, no solo nos interesaba saber su valoración sobre la propuesta, sino otros datos que nos den más pistas para poder ver por dónde continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo aquí vemos cómo de los recursos publicados en Internet, la prioridad que le dan estos alumnos, esta es una pregunta de tipo multirespuesta, ¿vale? Entonces, claro, en el tema de los vídeos, solo el 33,7% de nuestros alumnos publica y comparten la web vídeos. Prefieren publicar fotos, textos o música. Y en el caso de los que publican vídeos, son los alumnos del grado en relaciones laborales los que casi duplican, bueno, los alumnos de criminología y mucho más los de medicina. Y esto tiene una cierta explicación y es que, claro, los alumnos del grado en relaciones laborales que comprendían 2 asignaturas, la mitad de todos ellos ya habían realizado la experiencia el año anterior. Fueron, digamos, los conejillos de India antes de implementarlo en todos estos grados, ¿no? Y entonces, claro, puede ser que esas personas que no se enfrentaban por primera vez a la actividad, pues ya estuvieran un poco más concienciados y tuvieran esta práctica, ¿no? ¿Qué tipo de contenido publican en general? No solo de vídeos, sino en todo el contenido que publican en Internet. Bueno, los porcentajes son bastante similares sobre si son contenido totalmente propio de otras fuentes o mezclados. Y solo un 15,2% no comparte contenido en Internet, ¿no? Y, claro, ¿qué relación tiene esto con los trabajos que ellos presentan en la asignatura? Solo el 10% de los equipos presentó trabajos con contenido totalmente propio. Un 20% con contenido mezclado, de generación propia y ajena, y un 70% pues recurrió ya a fragmentos que están disponibles en la web, solo que, bueno, los editó, los compuso y, por supuesto, los análisis teóricos que se hacían sobre el caso eran totalmente originales, ¿no? de ellos. Vale, ¿para qué utilizan YouTube? Bueno, pues vemos que la principal actividad es como ocio. Un 93,9% utiliza YouTube como una actividad de ocio. Pero cuidado, porque también mencionan que los utilizan para ver vídeos relacionados con la titulación o para compartir vídeos con compañeros de la universidad, ¿no? Y aquí también podríamos hacer un análisis más profundo sobre la diferencia que se ve plasmada en cuanto al grado al que pertenecen, ¿no? Donde parece que las relaciones laborales duplican los resultados de las otras, digamos, el porcentaje, ¿no? de resultados en los otros 2 grados. Bien, conclusiones finales, porque sé que estamos de tiempo muy mal.
En cuanto a la experiencia, la actividad que desarrollamos, bueno, primero, los alumnos descubrieron que YouTube puede ser una herramienta utilizada para el aprendizaje colaborativo en la universidad. Les resultó una actividad bastante motivante, divertida, para trabajar en equipos y con el resto de la clase, ¿no? Antes hablaban de la cohesión grupal. Bueno, aquí yo creo que por lo menos en las asignaturas que conozco sí que se logró. Y luego, los trabajos presentados, como decía antes, aunque no fueran académicamente muy buenos, sí fueron creativos, sí fueron originales y novedosos, y evitamos la práctica del plagio que se está extendiendo cada vez más entre los alumnos, ¿no? Y a futuro, bueno, creemos que es muy importante insistir en este rol clave de prosumidor o de MIREC, ¿no? Y de buen gestor de la información. Creo que son competencias profesionales claves que tenemos que transmitirles y enseñarles, ¿no? Y, por otra parte, incentivar la creación colectiva y la participación de los alumnos en comunidades de aprendizaje, no solo en el aula o en la universidad, sino también fuera de la universidad, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, de aquí ya tendrán que insertarse luego en un mundo laboral y de trabajo que requiere este tipo de competencias. Y nada más. Muchas gracias. Bien, como vamos un poquito de tiempo, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en concreto, y si no, después, como vamos a tener un café, pues ella estará disponible para cualquier pregunta. Bueno, pues lo dejamos ya para el café. Gracias.